Muy buenas, bienvenidos a una nueva guía de lectura del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y en esta ocasión, bueno, pues no os voy a hablar de una novela, os voy a hablar de dos. Porque, bueno, atrás dejamos un poco a China Miéville y al New Weir, a esa nueva narrativa extraña, para adentrarnos en una parte, en un género que se desbrozó de esa nueva narrativa extraña, que es el género bizarro. Pero bueno, antes de ver a qué se refiere el género bizarro, que es de lo que vamos a hablar, yo os he preferido escoger, para conocer este género que es poco conocido en España, os he escogido dos obras y dos autores que creo que, bueno, que son los más representativos de este tipo de narrativa. Antes de ver de qué se trata el género en sí, vamos a conocer un poco a los dos autores que nos van a acompañar en este periodo de lectura. Uno de ellos es Carlton Melick III, que, bueno, ahí lo tenéis, que pese a ese nombre, bueno, pues que sepamos, no proviene de ninguna estirpe literaria o aristocrática, etcétera, ¿no? Carlton Melick III es uno de los principales autores del género bizarro, es un prolífico autor con más de 50 novelas, 50 novelitas, eh, que ya veremos, porque el género bizarro nace un poco en esa literatura clandestina, a veces también de autopublicación. Pero bueno, en cuanto a Carlton Melick III, él tiene unos títulos increíbles, ¿no? Que podríamos decir que son títulos bastante extravagantes, como el contenido de las mismas novelitas. Y bueno, fue el propio Carlton Melick III el que a finales de los años 90, bueno, pues conformó un grupo de escritores y al final se fundó, digamos, lo que hoy conocemos como género bizarro en torno al año 2005, ¿no? Por lo que podéis ver que tampoco es un género, a veces nos centramos mucho en la historia de la literatura, ¿no? Y miramos los grandes clásicos, y yo creo sinceramente que el género bizarro se va a asentar, y muchas de estas novelas, incluidas las dos que vamos a leer en el club, creo que se convertirán con el tiempo en clásicos actuales. Bueno, en cualquier caso, Carlton Melick III es uno de sus autores principales, que tenía muy claro hacia dónde iba su literatura, a diferencia de la otra autora que nos va a acompañar, que es Laura Leigh Barr. Laura Leigh Barr, bueno, pues como les decía, a diferencia de Carlton Melick III, ella nace en el mundo su vocación nace en el mundo artístico del cine, es guionista, directora, actriz, también es dramaturga, se mueve un poco en el teatro independiente, en pequeño formato, y cuando escribió Fantasma, que es su primera novela, que es la que vamos a leer, bueno, pues se quedó guardada durante mucho tiempo en un cajón, y cuando salió a la luz, no se llegó ella ninguna vez a plantear el género en sí, ¿no? Sino que, de hecho, ganó premios del género sin ser ella consciente de que pertenecía o que se le puede incluir dentro del género bizarro. ¿Pero qué es? ¿Qué es el género bizarro? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues sin ir más lejos, es una etiqueta más, pero una etiqueta que, como os comentaba, bueno, pues, fue una tendencia o una corriente literaria que se desgranó, se desbrozó de la nueva narrativa extraña, y justamente es eso lo que es, ¿no? Es el género de lo extraño, pero también de lo fascinante, de lo divertido, y sobre todo que hace pensar, ¿no? Esas son un poco las características de lo bizarro. Lo bizarro es arriesgado también, ¿no? Porque se mueve en círculos editoriales independientes, porque a nivel editorial es una literatura que, a lo mejor, al no ser conocida, no se vende, no tiene lectores, tiene un nicho muy reducido de lectores, y es una pescadilla que se muerde la cola, porque eso hace que llegue poco traducido a otros países, ¿no? En concreto, en España, que yo sepa, una de las pocas editoriales que se dedica al bizarro, cada vez van apareciendo más, lo cual es de agradecer,
pero una de las pocas es Orcini Press, que es la editorial que ha editado las dos novelas que vamos a leer, ¿no? Por un lado, La casa de arenas movedizas de Carlton Melick III y por otro lado, Fantasma de Laurie Libar. Pero el bizarro, una de las definiciones que a mí más me gustan es esa que dice que es como David Lynch y Tim Burton llevados a la literatura. Y creo que se acerca, me gusta mucho esa definición porque creo que se acerca mucho a lo que vamos a leer. Creo que la obra de Carlton Melick III, La casa de arenas movedizas, es muy Tim Burton y Fantasma es muy del estilo de David Lynch. Y veremos por qué, ¿no? Veremos por qué a lo largo de estas semanas leyendo estas obras. También hay que decir que la lógica en la que se mueve el género bizarro es suya, es propia. A veces se aleja mucho completamente de la lógica de nuestra realidad, ¿no? Y eso no es malo, es simplemente distinto. No es que navegue a la deriva en el absurdo, no, yo no creo que tenga que ver con el absurdo, sino que simplemente, bueno, funciona a través de sus propias reglas como cualquier otro género literario. Bueno, lo que pasa es que quizá no estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Llegado a este momento, diríamos que os puedo hablar de La casa de arenas movedizas o bien de Fantasma. Y os doy las opciones, y creo que esto de las opciones tiene mucho que ver con una de las novelas. En cualquier caso, podéis aquí en la misma barra de reproducción del vídeo, podéis elegir qué opción os apetece escuchar antes. Hablemos de La casa de arenas movedizas, de Carlton Melick III. Bueno, es una novela singular, pero que nos narra, en el fondo lo que nos está narrando es una historia sobre la infancia, es una historia sobre la pubertad y cómo es el mundo hostil una vez se superan esas etapas de la vida. Bueno, digamos que no solo es la hostilidad del mundo, ¿no? Porque nos está contando una historia que mezcla la ciencia ficción con el terror, que se mueve en un abanico muy extenso. Aquí podéis ver una ilustración de una de sus protagonistas, Polly, eh, porque lo que nos va a contar es la historia de dos hermanos, Polly y Pulga, que bueno, viven en una casa en la que no conocen a sus padres, ¿no? Siempre han vivido dentro de una parte de la casa que se considera guardería y veremos que es una casa tremendamente inmensa, pero que tampoco os quiero desvelar mucho más. Nunca han salido de la guardería hasta que llega el momento en que tienen que salir y enfrentarse a lo que esconde los pasillos y las habitaciones de esa monstruosa mansión. Polly, como os decía, es una de las protagonistas y todo lo vamos a ver un poco desde el punto de vista de Pulga, el otro, el hermano, ¿no? Uno de los hermanos, vamos a decir. ¿Pero qué nos va a sorprender de La casa de arenas movedizas? Bueno, pues justamente lo que os decía, ¿no? Cómo muestra ese abanico, porque Carlton Melick III sabe muy bien cómo oscilar los puntos narrativos y nos puede mostrar la escena de terror más sobrecogedora o nos puede llevar hasta el punto de la ternura, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más nos va a sorprender de la novela. Hay que fijarse muy bien en cómo evolucionan esos personajes, cómo nos va mostrando ese punto de vista y sobre todo no os ofusquéis si no entendéis en algún momento algo, ¿no? Dejaos llevar por la misma narrativa y al final todo tendrá su cierta lógica, entre comillas. Hablemos de Fantasma, de Laura Leigh Barr. Fantasma es una novela singular, es una novela un tanto especial por su estructura, por cómo está contada. Nos pone, digamos, en la piel. No nos pone en la piel. Nos cuenta una historia, la historia de un cadáver, la historia de una muerta, la historia de un fantasma o de una fantasma. Y es ese mismo fantasma el que nos va a contar su historia.
nos va a ir dando opciones a elegir. Pasa esto o bien pasa lo otro. ¿Qué eliges? Y nos va como aquellos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Tan famosos quizá en la década de los 90. Fantasma, además, a mí, por ejemplo, me recuerda a una... Siempre creo que me ha recordado a una película que es Corre, Lola, Corre, una película alemana de 1998 que creo que es recomendable a la par que se lee esta novela. Pero en cualquier caso, nos muestra un poco cómo esas diferentes opciones se pueden dar a la vez, se pueden dar simultáneamente. Eso es lo que nos va a sorprender. Y por otro lado, nos va a sorprender también ese momento en el que, bueno, en el que nos hace protagonistas. No vamos a leer sobre un personaje, nosotros somos el personaje. Y creo que eso es la parte más interesante de Fantasma. Por otro lado, debemos fijarnos en cómo construye esa narración y esos saltos temporales entre las diferentes opciones que nos da. Por último, simplemente me queda hablaros de una curiosidad respecto al término bizarro, porque hasta el año 2000, a partir del año 2015, digamos que es la 23ª edición del DRAE, del Diccionario de la Real Academia, uno de los términos más buscados fue y es bizarro, en segunda posición después de cultura. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque evidentemente da pie a confusión por cómo se utiliza. Bizarro en español tiene la acepción de valiente, de atrevido, porque viene principalmente del término italiano. Pero en cómo lo utilizamos, sobre todo a nivel de sociedad, cómo se suele utilizar bizarro, cómo se suele utilizar en Internet, cómo se suele utilizar incluso el género bizarro en literatura, viene del inglés y del francés, que es principalmente lo extraño. Es extraño, raro, extravagante, confuso incluso, ¿no? Pero eso es una de las cosas que más llaman su atención, ¿no? Y además bizarro también es a nivel de cultura popular, bueno, el nombre de un personaje de cómic quizá poco conocido y que se ha quedado mucho en el terreno del cómic, y es ese gemelo malvado de Superman. Sí, y de hecho es un gemelo malvado en el sentido de totalmente inverso al personaje de Superman, porque también es deforme, tiene una serie de poderes, podemos decir, corruptos, hasta la S, si os fijáis, la S está al revés, ¿no? Bueno, y en el fondo bizarro, el género bizarro es como esa copia también, no copia mala en el sentido, sino una fórmula de imitación a géneros como ciencia ficción y terror, pero dándole un toque distinto. Creo que con esto prácticamente podemos disfrutar del género bizarro, y yo os invito a que disfrutéis de estas novelas eh, y sobre todo que nos vayamos leyendo a ver qué os va apareciendo el género bizarro. Nos vayamos leyendo en el club. Muchísimas gracias y hasta la próxima.